Bien, bien. Bueno, amigos, nos gozamos en nuestro Papá Dios y hemos entrado a la parte central del programa y les voy a presentar al pastor Juan Pedro Yataco de la iglesia Templo de los Olivos en Lima. Pastor, bienvenido al programa Reflexión con Cristo. Yo lo dejo para que usted traiga el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Pastor. Muchas gracias, hermano Richard. Dios te Adelante. bendiga. Dios bendiga también a este hermoso pueblo de Puerto Maldonado. Estoy visitando a mis hermanos en la fe en este lugar y le doy gracias al Señor y también, bueno, a los conductores, al personal que trabaja en esta importante emisora de Americana Televisión. Vamos a tratar de emplear bien el tiempo y por eso que sin mucho preámbulo quiero hablarles el día de hoy acerca de la segunda venida gloriosa de Cristo, conocido también como el arrebatamiento de la iglesia. Y para eso, público televidente, hermanos en el Señor, voy a leer un pasaje de las Santas Escrituras que se encuentra en 1 Corintios 15, 51, 52, donde literalmente dice: os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Pueblo de Maldonado, Iglesia del Señor Jesucristo, pronto, muy pronto, el cielo será escenario de impredecibles tragedias aéreas, cuando pilotos y pasajeros cristianos de algunas naves que surquen el cielo ese día sean arrebatados en pleno vuelo. Una situación igual o peor a esta se vivirá en muchos pueblos de la tierra, particularmente en las metrópolis o capitales de naciones, donde cientos de vehículos se estrellarán entre sí. Cientos de vehículos se estrellarán entre sí un segundo después que sus conductores en Cristo sean arrebatados por el Señor, teniendo sus máquinas en marcha. La policía de cada nación no podrá juzgar ni culpar a nadie de los hechos, porque no encontrarán a los santos que estén conduciendo un vehículo motorizado en tan glorioso momento. También he de esperar que los hospitales, iglesia, los hospitales, las fábricas, los cuarteles militares, cuarteles de policía, cárceles, centros comerciales, campos agrícolas, escuelas, universidades, hogares y congregaciones cristianas reporten desesperados la desaparición repentina de creyentes, particularmente de niños. Cuando esto suceda, habrá histeria colectiva y confusión en toda la tierra. El mundo correrá turbado de un lugar a otro preguntándose: ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Quienes alguna vez oyeron o leyeron las Santas Escrituras pero no la creyeron, quienes alguna vez se llamaron cristianos pero llevaron doble vida, tuvieron sus corazones divididos, ellos responderán llorando: es la iglesia que ya se fue con el Señor. Se ha cumplido la profecía del arrebatamiento. No busquen más a los desaparecidos, porque ya Jesús se los llevó. Dirán también desconsolados, desconcertados. Dirán ellos: ahora empieza el gobierno infernal del anticristo con el falso profeta de la Gran Babilonia. Solamente la vestidura que llevemos puesta los santos en el momento del rapto quedará en el lugar donde estemos, como mudo testigo de que este pueblo ya fue levantado por Jesús de la tierra a otra dimensión de la existencia. La noticia, la información del rapto será como un relámpago que alumbrará todo el cuerpo del universo. El universo de Jehová será sacudido con la verdad profética que hoy por amor a lo terrenal esconden los religiosos. Quienes todavía viven rebeldes, lejos o apartados del Señor, a consecuencia de su incredulidad y pecado,
deben saber que nadie, absolutamente nadie, podrá ocultar la pronta aparición de tumbas vacías que dejará el rapto de creyentes en cementerio de toda la tierra. Una tragedia sin precedentes, de dolor, confusión y llanto, vendrá sobre aquel hombre, sobre aquella mujer que todavía duda en su corazón que los muertos en Cristo despertarán del polvo de la tierra para el gran viaje a las alturas. Ay de aquel que no haya nacido de nuevo, ay de aquel que no haya nacido de agua y del Espíritu, antes que los cielos se abran para recibir a la novia del Cordero, que es la iglesia santa, pura, sin mancha ni arruga. Ay de aquellos que llamándose hijos de Dios, no vivan en amor y santidad, antes que regrese Jesús, el deseado de todas las naciones. El que nace una vez, morirá dos veces. Iglesia, el que nace una vez, morirá dos veces. Pero aquel que ha nacido dos veces, librará su alma de ir al infierno. Juan 3:3 le dice a la iglesia, y por extensión al mundo, el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y Ezequiel 18:32, yo no quiero la muerte del que muere. Cuando el Señor dice yo no quiero la muerte del que muere, nos está revelando la segunda muerte del pecador en el lago de fuego, conocido también como el infierno. Segunda de Pedro 2:4, Judas 6 y Marcos 9:43, 46, 48 revelan que el infierno es real. El infierno es una prisión subterránea muy profunda donde las almas no pueden escapar de las llamas de fuego que los envuelve. Dios permitió que Rusia lo descubra. Dios permitió que Rusia descubra el infierno a más de 14 kilómetros de profundidad en un pueblo llamado Siberia. Lucas 16, 19, 31 confirma esta verdad diciendo que en esa oscura caverna de fuego que es el infierno, las almas lloran desenfrenadamente. En el fuego del infierno, las almas lloran desenfrenadamente. Allí las almas que pecaron y no se arrepintieron antes de salir de este mundo, viven lanzando gritos de dolor y llanto eterno. En el infierno las almas tienen sed, chillan de dolor, también hablan, oyen, razonan, tienen deseos, memoria de su desobediencia y procuran que otros que todavía viven en este mundo dejen el pecado para que nunca lleguen a ese lugar de tormento. Dios no habla, Dios no oye ni perdona a las almas que ya están en el infierno. Este es el tiempo de oírlo, este es el tiempo de oír a Dios. Mañana podría ser demasiado tarde. En Mateo 23:33, Jesús el Señor todavía le dice a los hombres, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Mateo 3:10 y 7:19. Mateo 3:10 y 7:19. Todo árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego. El árbol que no da fruto simboliza al pecador y el fuego al infierno. ¿Quién dice que no hay infierno? ¿Por qué no le dicen la verdad al mundo? Escrito está en Mateo 25:41, malditos, apartados de mí. El mismo Jesús, el mismo Señor de gloria, les dirá un día no muy lejano a quienes hoy lo rechazan y niegan con sus hechos. A ellos les dirá, malditos, apartados de mí, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno fue preparado por el Señor para el diablo y sus ángeles, pero a ese mismo lugar de tormento tendrán que ir los hijos de la desobediencia. Respecto al infierno, así dice el Señor: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y cuando lo consiguen, lo hacen 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Los anticristos que niegan la existencia del infierno usan Eclesiastés 9:5 para decir que los muertos nada saben. Ellos creen que en las almas de los muertos hay silencio e inconsciencia absoluta. Ellos no saben o no se dan cuenta
que el contexto de ese versículo habla sobre la imposible relación de los muertos con la vida terrenal y no sobre el estado del alma después de la muerte. La gloria sea, hermanos, para el Señor. Si las almas de los muertos nada saben, ¿por qué el Señor Jesucristo le dijo al pecador arrepentido en la cruz: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso? El infierno es real. El infierno es real. Escrito está en el Antiguo Testamento, Números 16, 30, 34. Ahí se conoce que un día nuestro Padre Celestial, enojado por el pecado de una familia llamado Coré, mandó que la tierra abra su boca. Dios mandó que la tierra abra su boca para que el infierno se los trague vivos con todas sus cosas. Temer a Dios, dejar el pecado y guardar sus mandamientos, porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. La Biblia dice muy solemnemente en Apocalipsis 6, 9, 11, Apocalipsis 6, 9, 11, Lucas 16, 19, 31 y 23, 43, en estos tres pasajes dice la Biblia con pristina claridad que las almas de los muertos están conscientes en el lugar donde se encuentran. Ahora Mateo 10, 28 y Lucas 12, 5 todavía le dice a la humanidad que debemos temer a Dios. Debemos temer a Dios, que después de haber quitado la vida puede lanzar el alma del pecador al infierno, donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. Apocalipsis 14, 11 dice que en el infierno no hay reposo de día ni de noche. Allí no se puede decir que en paz descanse. Muchos de los que rechazan la verdad, el amor y el perdón de Dios para seguir siendo esclavos del pecado, buscarán una Biblia para consolarse a sí mismo. Por haberse quedado en el rapto, buscarán una Biblia para reanimar su existencia, pero no les será fácil conseguirla, porque Satanás mismo en persona, quiero decir, el anticristo poseído por el diablo, ordenará la captura y destrucción de las existentes para reemplazarla por otra que respalde su condición de falso Mesías. Amós 8, 11, 12 le dice al mundo y a los cristianos que viven como el mundo: andarán buscando palabra de Jehová y no la encontrarán. Una prensa internacional genuflexa levantará a Satanás del diablo para asfixiar la realidad del rapto, pero no podrá lograr su objetivo. ¿Por qué? Porque millones de creyentes en el mundo, millones de cristianos que no sean partícipes del rapto, seguirán buscando su salvación. Ellos seguirán buscando su salvación, pero lo buscarán a través del sacrificio extremo. Quiero decir que lo buscarán a través del martirio. No todos, pero sí muchos se van a martirizar para la gloria de Dios. Quienes se martiricen serán conscientes que en ese tiempo su salvación estará en la entrega de sus vidas. Su redención dependerá de la resistencia militar que tenga que hacer en la gran tribulación para no recibir la marca de la bestia, el 666. Por no recibir la marca serán decapitados diciendo: me voy con el Señor. Pero allí estarán los ángeles de Jehová para llevar sus almas al cielo. Apocalipsis 24 revela muy solemnemente que Juan, el apóstol Juan, conocido como el discípulo amado de Jesús, lleno del Espíritu Santo, dio testimonio por el Espíritu diciendo: vi en el cielo a las almas de los decapitados. Dijo el apóstol Juan que él vio en el cielo a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la bendita palabra de Dios. Con respecto a las almas que no se conviertan a Cristo en este tiempo de gracia, déjenme decirles que escrito está en 2 de Tesalonicenses 2, 11, 12. En 2 de Tesalonicenses 2, 11, 12, el Espíritu aún le dice a los hombres que muchas veces oyeron el Evangelio de salvación en Cristo y lo rechazaron. A ellos les dice que no podrán ser salvos en la gran tribulación que les hará vivir y sentir el anticristo, porque escrito está: el Señor les enviará un poder engañoso
La Biblia dice que el Señor les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados por no haber creído oportunamente la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Recordar, iglesia, tener memoria, que toda injusticia es pecado delante de Dios y la paga del pecado es muerte, en tanto que la gracia para los fieles es vida eterna. El que no quiere oír hoy a Jesús como Salvador, escúcheme bien, el que no quiere oír hoy a Jesús como Salvador estará obligado a escucharlo una última vez como juez supremo. Allí será el llorar y crujir de dientes, allí será el remordimiento eterno. Hechos 17:31, Romanos 2:16, Romanos 14:10, Segunda de Corintios 5:10 y Segunda de Timoteo 4:1 revelan que todos vamos a comparecer un día ante el santo tribunal de Cristo. Óigalo otra vez. Todos vamos a comparecer ante el santo tribunal de Cristo. Juan 5:22 lo confirma diciendo que el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo ha dado al Hijo. En Hechos 10:42 escrito está: el apóstol Pedro le dijo a los gentiles en la casa del centurión Cornelio que Jesús es el que Dios ha puesto como juez de vivos y muertos. Nadie olvide, Jesús es el juez universal que Dios ha puesto para vivos y muertos. La gloria sea para el Señor. Ahora Santiago 5:9 aconseja que no debemos vivir quejándonos ni acusándonos los unos a los otros, porque Jesús, el juez de vivos y muertos, ya está delante de la puerta. Así como el sol radiante del mediodía endurece el barro y oscurece la piel, viene el día, llega la hora, cuando Jehová de los ejércitos, el Santo de Israel, endurecerá el corazón de los hombres y oscurecerá su mente para que se cumpla la escritura aún en los apóstatas. ¿Y qué es apostasía? Te lo voy a decir. Apostasía es salir del fundamento de la fe en Cristo para seguir una corriente doctrinal diferente. Quien lo hace indiscutiblemente es un apóstata. Hermanos en el Señor, cuando la iglesia le cierra la puerta al pecado, la alternativa del diablo es la falsa doctrina, los falsos milagros, las falsas profecías y las falsas lenguas. Los hechiceros también hablan en lenguas, pero no es el Espíritu Santo, sino un demonio. Hermanos en el Señor, Cristo plantó la iglesia en el mundo. Ahora Satanás está llevando al mundo a la iglesia para sustraernos de la verdad y por ende de la salvación. El error de muchos cristianos es ser demasiado crédulos. Siempre ven a lo sobrenatural como una obra de Dios. Pocas veces aplican el espíritu y discernimiento, no se dan cuenta que el enemigo falsifica las cosas de Dios. La Biblia dice en Gálatas 1:8, si alguno de nosotros o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente al que ya hemos recibido, los tales sean anatema, es decir, sean malditos. En 1 Timoteo 6, 20, 21, escrito está: allí el Espíritu Santo todavía le habla a la iglesia diciendo: guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsa llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Escrito está en Hebreos 6:4-6. Escrito está en Hebreos 6:4-6. Es imposible que los que una vez fueron cristianos iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a toda burla. Escucha, pueblo rebelde, a los mandamientos divinos del amor, la justicia y la misericordia. El Dios de los cielos nos dice en Hebreos 5:9 y Mateo 10:22 que Cristo es autor de eterna salvación solamente de los que lo obedecen y perseveran. Dios no puede ser burlado. En Mateo 10:28 dice la Escritura que el Señor, Él guarda a los injustos. ¿Para qué? Para castigarlo duramente en el día del juicio. Lea bien 2 de Pedro 2:9.
El Señor guarda a los injustos para castigarlos duramente en el día del juicio. Tenga presente a la iglesia que en Hebreos 10, 26, 31 escrito está: si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Mayor castigo recibirá aquel que pisotea a Jesús, el Hijo del Dios viviente, y tenga por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Temer al Señor, dejar el pecado y guardar sus mandamientos, porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Si Adán trajo al mundo el pecado, la condenación y la muerte, Cristo lo hizo trayendo la justicia, la salvación y la vida. Si por el pecado de Adán vino la condenación a todo el género humano, de la misma manera, por la obra redentora de Cristo en la cruz, vino a los hombres la justificación que produce vida eterna. Nuestra salvación fue muy cara para Dios, pero gratis para nosotros. Jesús el Cristo fue molido en su cuerpo, sentido en su espíritu y sufrido en su alma, para que todos vivamos en su gloria. Así fue como se manifestó el amor del Señor para anular el acta de condenación que había contra la humanidad. La Biblia dice en Colosenses 2:14 que Jesús, el Rey de Gloria, Él clavó ese acta de condenación de la cruz. ¿A dónde la clavó? En la cruz donde Él fue crucificado. ¿Para qué? Para que el imperio de la muerte ya no tenga potestad sobre nosotros. Pueblo de Puerto Maldonado, el cuerpo del hombre viejo es el cuerpo de Satanás. El cuerpo del hombre nuevo es el cuerpo de Jesucristo. El que mejor alimentes, ese serás. El cuerpo del hombre viejo, que es el cuerpo de Satanás, se alimenta de odio, venganza, corrupción y violencia. Pero el cuerpo del hombre nuevo, que es el cuerpo de Jesucristo, se alimenta de amor, paz, justicia y misericordia con todos los hombres. Donde reina el pecado, reina Satanás. Donde reina el amor, reina Jesucristo. Hermanos en el Señor, el pecado separa al hombre de Dios, la gracia lo trae a Dios. El pecado somete al hombre a Satanás, en tanto que la gracia nos libera de esa esclavitud. El pecado produce la muerte, pero la gracia nos da vida eterna. El pecado conduce al hombre al juicio, en cambio la gracia nos trae la justicia. El pecado nos expone a la condenación eterna, pero la gracia nos las quita para siempre. Qué bueno es el Señor, que hace 2000 años, cuando Él entregó su vida en la cruz, por amor a la humanidad, Él dejó su trono en el cielo. Él entregó su vida por nosotros, hermanos. En su agonía dijo el Señor: consumado es. ¿Qué quiere decir esto? Castigo cumplido, deuda pagada. Nuestra deuda con el Padre, nuestro castigo que merecíamos del Padre por nuestros pecados, la pagó el Señor Jesucristo. ¿Cómo no seguir al Señor, que es el camino que nos conduce al Santo Padre, el Dios del universo? Hermanos en el Señor, el sepulcro donde fue sepultado Jesús está vacío. Sepulcro vacío quiere decir vida plena en Cristo Jesús, resucitado y exaltado por encima de todos los cielos. Hermanos en el Señor, Romanos 8:1 dice que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Y Hebreos 10, 17 y 18. Qué hermoso es leer la Biblia en Hebreos 10, 17 y 18, donde el Señor dice: nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Porque donde hay perdón de estos, ya no hay más ofrenda que ofrecer por el pecado. El Señor dijo en su agonía en la cruz: por su pueblo que lo rechazó y también por sus enemigos que lo odiaban. ¿Sabe lo que dijo el Señor en su oración en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor Jesucristo dijo en la cruz: por el pecador arrepentido, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No le dijo que iba a ir al purgatorio. El purgatorio es un mandamiento de hombre. El purgatorio es un dogma que no tiene amparo en la palabra de Dios. Dogma quiere decir opinión o parecer de hombre. Hermanos en el Señor, quienes ya hemos recibido a Cristo en nuestros corazones, yo creo que debemos darle gloria a Dios donde estemos, porque Hebreos 10:10 dice muy solemnemente
que ya somos santificados, ya somos santos mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo ofrecida una sola vez para siempre. Hebreos 9:27 dice también, está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Proverbios 11:7, cuando muere el pecador, se acabó su esperanza. Bien, amigos televidentes, muchas gracias por sintonizarnos, por estar pues escuchando la palabra de Dios. Espero que lo que ustedes han oído haya calado profundamente en sus corazones. Soy el pastor evangelista de la ciudad de Lima, Juan Pedro Yataco Soto. Soy periodista profesional colegiado, misionero en toda América Latina, y estoy aquí para bendecir este hermoso pueblo de Puerto Maldonado con la palabra de Dios. Mire cómo hay convulsión en el mundo. Mire cómo está viviendo el hombre, se está degenerando. Son señales que el Señor Jesucristo viene pronto. La tierra está temblando, las columnas de la tierra se están debilitando, el hombre cada día es más perverso, los jóvenes a temprana edad desobedecen a los padres, viven un libertinaje, corrupción por donde caminamos. Dios nos bendiga. Muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo, y una bendición para todos mis hermanos que han estado pues en la grata sintonía de este canal.